Nos dijeron que estábamos a salvo. Nos mintieron. La paz nunca fue real, solo era la calma antes de la tormenta. Nos enseñaron a odiar, nos dijeron quién era el enemigo, pero la libertad siempre tiene un precio y la victoria huele a cenizas. No hay salvadores, solo decisiones, solo consecuencias. Y cuando cruzamos el mar, descubrimos que ellos también tenían miedo. Esta no es una historia de héroes, es una historia de cadenas que se rompen y de otras que nacen en su lugar. Es Attack on Titan. Esta no es solo una historia de titanes devorando humanos, es una historia de guerra, de miedo y de libertad. Una historia donde no hay blancos y negros, solo grises. Desde el primer episodio nos sumergimos en un mundo despiadado, donde los muros representan tanto protección como prisión. Pero, ¿qué hace que esta serie sea tan especial? ¿Por qué se ha convertido en una de las mejores historias jamás contadas? Desde el inicio, la serie nos pone en la piel de Eren, Mikasa y Armin, tres niños que sueñan con ver el mundo exterior, pero sus sueños se ven destrozados cuando el titán colosal aparece sobre la muralla, abriendo paso a la destrucción. Es aquí donde la historia toma su primer giro trágico y define el destino de nuestros protagonistas. Eren es impulsivo, temerario y movido por un deseo inquebrantable de libertad. Su vida se define por la tragedia y la rabia, emociones que lo llevan a convertirse en un guerrero sin miedo a la muerte. Mikasa, marcada por una infancia traumática donde perdió a sus padres a manos de traficantes de humanos, se aferra a Eren como su única familia. Desde entonces, se convierte en una protectora. Su fuerza descomunal y habilidades de combate la convierten en una de las soldados más temidas. Sin embargo, su lealtad inquebrantable hacia Eren también la ata, haciéndola luchar entre sus sentimientos. Armin, en cambio, representa la inteligencia y la estrategia. Desde niño, soñó con ver el océano y conocer el mundo más allá de los muros. Aunque físicamente es más débil que sus amigos, su mente brillante lo convierte en una pieza clave para la supervivencia de la humanidad. Desde entonces, Eren busca venganza y saber lo que se esconde en el sótano de su casa. Su objetivo es exterminar a los titanes, pero la realidad es mucho más compleja. A medida que avanza la historia, nos damos cuenta de que los verdaderos enemigos no son solo monstruos sin mente, sino personas con sus propios miedos y sufrimientos. A lo largo de su entrenamiento en la tropa de reclutas, Eren encuentra aliados valiosos como Jin, Connie, Sasha, Krista, Ymir o Marco. Pero no todos los que están a su lado compartían sus mismos ideales. Annie Leonhardt siempre fue reservada, una soldado talentosa pero distante. Nadie sospechaba que detrás de su silencio se ocultaba el titán hembra. Su traición sacudió a Eren y sus compañeros, marcando la primera gran revelación de que los titanes no solo eran monstruos, sino humanos con una misión. Pero su traición no fue la única. El momento en el que Reiner revela su identidad como el titán acorazado y Bertolt como el titán colosal es uno de los puntos de inflexión más impactantes. No solo destruye la confianza de Eren, sino que le demuestra que la guerra no es una lucha entre el bien y el mal, sino una espiral donde cada bando cree ser el justo. En este mundo, el liderazgo no es un privilegio, sino una carga.
Erwin Smith, Han Ji-Zhou y Levi Ackerman nos muestran tres formas distintas de cargar con el peso de la humanidad. Erwin, el estratega implacable, guía a sus soldados a la muerte, no porque quiera, sino porque debe. Su visión no se trata de victorias inmediatas, sino de dar el siguiente paso, sin importar cuántos caigan en el camino. Hanji, la mente curiosa, en un mundo que teme la verdad, demuestra que el conocimiento es un arma tan poderosa como una hoja afilada. Su deseo de entender a los titanes es una lucha contra la ignorancia y el miedo. Levi, la espada de la humanidad, entiende que la guerra no tiene espacio para ideales. Ha perdido a casi todos los que amaba, pero sigue adelante porque detenerse significaría traicionar sus sacrificios. Sin ellos tres, la humanidad jamás habría tenido una oportunidad. Pero incluso con líderes dispuestos a cargar con el peso del mundo, había una verdad que nadie imaginaba. Una verdad que cambiaría todo lo que creían sobre su propio reino y sobre quién debía gobernarlo. La verdad sobre Historia Reiss sale a la luz. La joven que todos conocían como Krista Lenz resulta ser la heredera legítima del trono. Enfrentada a su pasado y al peso de su linaje, ella toma el control de su destino, rechazando ser una marioneta y eligiendo luchar por su propio camino. Su coronación marca el inicio de una nueva era para la humanidad dentro de los muros. Pero la mayor victoria llega con la recuperación de Shiganshina. Tras una batalla brutal contra los titanes cambiantes, la humanidad finalmente reclama el territorio que había perdido desde el primer ataque del titán colosal. Con esta victoria acceden al sótano y llega la mayor revelación de todas. Los diarios de Grisha Jäger. Las páginas esconden un secreto impensable. Los titanes no son el verdadero enemigo. El enemigo real siempre estuvo más allá de los muros, en Marley. Pero entre todas esas verdades hay una que lo cambia todo. El titán bestia, aquel que masacró a la legión de exploración, que lanzó la ofensiva más devastadora contra la humanidad y que llevó a Erwin Smith a su última carga, no es solo un enemigo temible, es el hermano de Eren, Zeke Jäger. Un hombre con su propia visión del mundo, sus propios planes y un destino que inevitablemente lo enlaza con Eren. La historia da un vuelco definitivo cuando Eren y su equipo llegan al océano. Creían que más allá encontrarían la libertad, pero solo descubren una nueva prisión, un mundo que los odia por el simple hecho de existir. Es en este momento cuando Eren toma una decisión radical. Ya no quiere solo luchar contra los titanes, quiere destruir a todos aquellos que amenazan su hogar, convirtiéndose en el mismo monstruo que antes juró destruir. Los héroes de antes ahora son los invasores. Eren, convertido en una sombra de lo que fue, se infiltra en Marley y ataca a los ciudadanos, replicando la masacre que sufrió su pueblo a manos del titán colosal. Aquí es donde nos damos cuenta de que la línea entre héroe y villano es más difusa que nunca. Mientras Eren y los suyos llevan la guerra al otro lado del océano, en Marley conocemos a Gaby Brown y Falco Gris, dos jóvenes eldianos que crecieron creyendo que luchar por su nación era lo correcto. Para ellos, Eren no es un salvador, sino el demonio que destruyó su hogar y mató a su gente. Lo que antes fue la historia de un chico dispuesto a vengarse por la muerte de su madre, ahora es la historia de una chica que quiere venganza por la muerte de los suyos. Gaby es un reflejo de lo que Eren fue, una prueba de que la violencia solo engendra más violencia. Falco, en cambio, representa la esperanza de romper con ese ciclo. A diferencia de Gaby, él empieza a cuestionarse todo lo que le enseñaron. Al ver el dolor en ambos bandos, entiende que la guerra no tiene ganadores, solo víctimas. Pero la pregunta es, ¿por qué Eren eligió este camino? ¿Por qué se convirtió en aquello que juró destruir?
La respuesta no está en el presente, está en un momento que lo cambió todo. Todo da un giro cuando Eren besa la mano de Historia. En ese instante, los recuerdos ocultos en su sangre se despiertan. El pasado de su padre, la verdad de los titanes, el origen de todo. Pero también hay algo más, algo que lo hace temblar hasta la médula. Porque en ese momento, Eren comprende que su historia ya estaba escrita. Sin embargo, lo que ve en ese instante es solo una parte del rompecabezas. Descubre la masacre de la familia Reis, la traición de su padre y el poder que ahora corre por sus venas. Pero aún hay piezas faltantes, verdades que no se revelarán hasta más adelante, cuando sus pasos lo lleven a los senderos y al encuentro con Ymir Fritz. La verdad de los titanes se revela ante él. Hace más de 2000 años, una esclava llamada Ymir Fritz obtuvo el poder de los titanes tras entrar en contacto con una entidad misteriosa. En lugar de usar este poder para su beneficio, se convirtió en sirviente del rey de Eldia, construyendo un imperio basado en la opresión y la guerra. Su linaje se dividió en los 9 titanes cambiantes, cada uno con habilidades únicas, y la maldición de los eldianos comenzó. Marley, un reino enemigo, eventualmente los derrocó y sometió a los descendientes de Ymir usándolos como armas vivientes. Esta verdad destruye la visión de la humanidad dentro de los muros. Descubren que no son los últimos supervivientes, sino los descendientes de un pueblo odiado por el resto del mundo. Pero hay una revelación aún más grande. Volviendo al pasado de Grisha Jäger, Eren no solo le heredó su poder, sino también su pecado. Él ve cómo su padre asesinó a la familia real para entregarle el poder del titán fundador. Ve cómo todo lo que creía sobre su mundo era solo una mentira construida sobre sangre y represión. Pero lo más impactante de todo no es la masacre de su padre. Lo más impactante es que Grisha nunca quiso hacerlo, que no fue su decisión. Todo este tiempo, Eren no solo era una víctima del destino, también era el arquitecto de su propio camino. El poder del titán de ataque le había permitido ver los recuerdos de sus sucesores, pero lo que nadie sabía era que también le permitía influenciar el pasado, manipularlo, torcerlo. Grisha no mató a la familia real por voluntad propia, lo hizo porque Eren se lo pidió. Y este no fue el único evento que alteró. Desde el inicio, todo había sido un ciclo, un bucle que se repetía una y otra vez, atrapando a todos en una historia que ya había sido escrita. Eren vio el pasado, vio el futuro y comprendió que no había otra salida. Vio a su madre ser devorada por un titán. Vio la caída de Shiganshina. Vio a sus amigos luchar y morir. Vio la masacre que él mismo desataría. Vio su propio final. Y entendió que, para llegar allí, todo debía suceder de la forma en que ya había sucedido. Desde ese momento, Eren deja de ser el mismo. Su mirada cambia, sus expresiones cambian. Ya no es el niño impulsivo que gritaba sobre venganza. Ahora es alguien más. Alguien que ya sabe el final de la historia. Eren ya no lucha por la humanidad. Ya no lucha por la venganza. Él lucha por algo más grande. Porque ha visto el futuro y sabe que no hay escapatoria. Y así llegamos al clímax de la historia. Eren activa el retumbar. Miles de titanes colosales emergen y marchan como una ola imparable de destrucción. Ciudades enteras son reducidas a escombros, montañas se desmoronan bajo su paso, y el mundo entero tiembla ante la sombra de su destino.
Pero en el fondo, Eren sabe que su destino ya está escrito. Desde el momento en que vio el futuro, entendió que su historia solo podía tener un final. Él nunca quiso ser el héroe de esta historia. Nunca fue el salvador que todos esperaban. Porque Eren ya lo había visto todo. Sabía que la única forma de acabar con el odio no era a través de la paz, sino de la tragedia. Que la única forma de que el mundo dejara de temer a los eldianos era convirtiéndose en el monstruo definitivo y cayendo como tal. Eren eligió cargar con todo el odio, con toda la culpa. Se convirtió en el demonio que el mundo necesitaba para unirse en su contra. Pero hay alguien más que entiende lo que significa el sacrificio. Zeke Yeager. Zeke, quien pasó toda su vida creyendo que la única salida era erradicar a su propio pueblo, ahora comprende la verdad, que los eldianos no necesitan desaparecer, que la vida, con todo su sufrimiento, sigue valiendo la pena, y con esa realización, Zeke toma su última decisión. Se deja encontrar por Levi. Zeke ya no pelea, no huye, solo se queda quieto, aceptando su destino, porque sabe que para detener el retumbar, alguien debe cortar el lazo con Ymir. Y Levi, el hombre que juró vengar a su escuadrón, el soldado que perdió todo en esta guerra, cumple su promesa. Con su muerte, el vínculo entre Ymir y Eren se rompe. El retumbar se detiene, pero el precio de la victoria es alto, porque la persona que debe tomar la decisión final no es un soldado, ni un rey, ni un héroe legendario. Es Mikasa. Ella, la única que siempre estuvo a su lado, la única que lo entendió cuando nadie más pudo. Ella es quien debe tomar la decisión final, y lo hace. Con un último beso, pone fin a su historia. Pero, ¿realmente terminó todo? Los años pasan, el mundo sigue adelante, pero en el lugar donde Eren murió, un árbol comienza a crecer. Un árbol muy parecido a aquel donde Ymir encontró el poder de los titanes hace más de 2000 años. El ciclo de la violencia ha terminado. ¿O solo está esperando para empezar de nuevo? Esta historia nunca trató solo de la guerra o la venganza. Es una historia sobre la libertad y el precio que se debe pagar por ella, sobre el odio y el perdón, sobre cómo el ciclo de la violencia nunca termina, a menos que alguien se atreva a romperlo. Nos muestra que la guerra no es una batalla entre el bien y el mal, es una lucha entre personas, cada una con sus propias razones, sus propios miedos y su propia historia. Y al final, no hay vencedores, solo supervivientes. Esto es Attack on Titan, la obra que nos mostró que el enemigo siempre tuvo un rostro y que, al final, quizás ese rostro era el nuestro.